Cándido Ramírez. Y lo hemos invitado porque él ha tenido la oportunidad de estar presente en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló el martes pasado, martes 25, en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde estuvo, por cierto, el equipo de Noticias Globovisión Sin Fronteras. Bienvenido a Globovisión, abogado, formalmente ahora sí, después de la pausa. Bueno, ¿qué expectativas hay después de este encuentro, sobre todo cuando los puntos que se presentaron ante la comunidad internacional pues quedaron como a la expectativa, ¿no? Bueno, primero, buenos días a todo el pueblo venezolano, felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen vida en el desenvolvimiento de las tareas diarias. Yo creo que, mira, Venezuela está apuntando el camino de la libertad a través de su palabra y así quedó enmarcado dentro de los puntos que surgieron en la cumbre internacional sobre el proceso político de Venezuela por dos puntos importantes. Por uno, que Estados Unidos liberara el fondo que hay sobre el dinero que le pertenece a Venezuela y en segundo punto lo que es el cese de las sanciones y bueno, así quedó determinado. ¿Cuál es el aporte que hace esta cumbre al proceso político venezolano que es tan complejo? Eh, Fíjese que en el desarrollo de la cumbre, a unas primeras vísperas, se escucharon los dos planteamientos, por un lado lo del gobierno, por otro lado la oposición, y el presidente Petro abre esta cumbre con dos puntos importantes sobre la libertad y la democracia en Venezuela y que América del Sur vive dos procesos importantísimos, que es el proceso de paz en Colombia y el proceso de diálogo y entendimiento en Venezuela. Ya habiendo escuchado los dos puntos de las dos partes, abre con una premisa que presenta por un lado el gobierno y es el primero, el levantamiento de las sanciones, el cese ante la Corte Penal Internacional y tercero, la liberación del diplomático Al-Assad y quinto, la devolución de todos los recursos que le pertenecen a Venezuela de los 3.200 millones de dólares. ¿Estas peticiones de Venezuela son viables considerando lo que establece el derecho internacional público y quizá el petitorio particular de la Corte Penal Internacional donde se llevan adelante investigaciones por crímenes de lesa humanidad, que podría un acuerdo político levantar o no? En este punto hay que detenernos con cuidado porque el tema de la Corte Penal Internacional es de orden público, están suscritos todos los estados porque así queda ratificado a través del Estatuto de Roma. Ahora, Venezuela en este punto del cese de las persecuciones ante la Corte Penal Internacional, hay que decir que ya se han iniciado procesos judiciales. En el caso de Venezuela vino el fiscal de la Corte Penal Internacional y hay unas sentencias que se han condenado a algunos funcionarios que en vestidas de autoridad participaron en las represiones o violaciones de derechos humanos y Venezuela ha quedado por sentada a través de sentencias donde se han condenado a funcionarios. Entonces, es un pedimento que hace Venezuela, bueno, por todo este tema de persecución y lo que vive internacionalmente. ¿Pero es posible que se levante la investigación, que se engavete la investigación? Desde el punto de vista del derecho internacional no es posible porque son procedimientos que se llevan ante la Corte Penal Internacional y que responden los estados por violación de derechos humanos. ¿Es autónoma la Corte? La Corte Internacional es autónoma y obedece unos estatutos y principios y Venezuela está sometida, si bien es cierto, a lo que establece la Corte porque son temas de derechos humanos que la Corte pues va a sentenciar. Pero en el caso de Venezuela ya se han establecido sentencias y se han condenado a las personas que, bueno, que por algún otro lado han cometido violación de derechos humanos. Los derechos humanos, lo que comete la violación es, digamos, el Estado, no personas comunes. Son por lo menos 19 países que estuvieron presentes, más la Unión Europea en representación de su portavoz. No es poca cosa que Venezuela pueda ser presentada o el caso venezolano pueda ser presentado ante el mundo. ¿Qué puede surgir a partir de allí, aparte de lo que ya conocemos que se dijo en la cumbre o las peticiones? ¿Puede venir un reconocimiento internacional, por ejemplo, al gobierno del presidente Maduro, donde hay países que no lo reconocían? La cumbre se enmarca dentro de una solución para Venezuela por las dos posturas, la postura del representante de la Unión Europea, el doctor Josep Borrell, y la postura de los Estados Unidos a través de su secretario de Seguridad. Y ahí se enmarcan dos puntos importantes. Uno, se ve la posibilidad del levantamiento de las sanciones a Venezuela y el otro punto es las elecciones libres en Venezuela. Y cuando hablamos de elecciones libres se refiere sin persecuciones políticas, que los partidos tengan alternatividad, que reine la democracia en Venezuela. Entonces, plenas libertades democráticas. Las libertades democráticas. Y en este punto es importante señalar que existe dos figuras, la de amigo, enemigo, donde el uno liquida al otro.
electoral, particularmente en la celebración de elecciones, una de las conclusiones de esta cumbre internacional sobre el proceso político en Venezuela decía que Venezuela debería tomar en cuenta las consideraciones que había hecho la misión de observación en el caso de Venezuela y las elecciones, que se había hecho previamente cuando han visitado en procesos anteriores a Venezuela cuando se han hecho elecciones. Entonces ya están dadas las recomendaciones previamente y Venezuela no las ha acatado, de manera tal que la comunidad internacional insiste en que Venezuela las acate. Esto fue uno de los puntos que quedó establecido, el levantamiento de las sanciones y el cronograma electoral. Ahí se quedó establecido la observación de la Unión Europea del año 2021 que se aplique para que se dé fijación de las elecciones. Entonces, esta cumbre es importantísima, pero antes de la cumbre hubo dos elementos que son importantes, ¿no? Bueno, el pronunciamiento del señor presidente de la República, que tal vez hubo un llamamiento al señor canciller y al presidente, y eso puso el ambiente álgido, y el otro fue la presencia de Juan Guaidó, que quiso perturbar la cumbre, pero se siguió la regla, se siguió la normativa para atender este llamado de Venezuela y dar la solución y llegar a un acuerdo. ¿Debió mantenerse más al margen Venezuela? ¿Puede ser? No, porque la cumbre internacional, por un lado, se escucha la petición de Venezuela, por otro lado, la petición de la oposición, y llegar a un acuerdo y un pronunciamiento desde la comunidad internacional por los intereses de Venezuela desde el diálogo y la conciliación. Tenemos que hacer una pausa, abogado, pero vamos a regresar en minutos para seguir.